Tengo una pregunta aquí con este párrafo, pues porque expresa lo siguiente y está un poco confuso. Es que dice, ni una sola parte de nosotros sigue viviendo cuando muere el cuerpo. Observe que Jesús comparó la muerte a descansar y dormir. Su amigo no estaba ni en el cielo ni en un infierno ardiente. No se había reunido con los ángeles, ni con los santos, ni con sus antepasados, ni tampoco había vuelto a nacer como una persona distinta. ¿Cómo se puede interpretar este texto o a qué puede hacer alusión? Lo que hay que decir en un primer momento es que es contrario a la enseñanza de la Iglesia, a la fe de la Iglesia católica. ¿Por qué? La Iglesia católica, sirviéndose o a partir de la revelación bíblica y de la misma tradición, ha llegado a definir que la persona al morir no entra en un estado de dormición, como dice ese libro, junto con su alma, sino que el alma, inmediatamente la persona muere, se va al encuentro con Dios. Es decir, va a afrontar un juicio particular en el cual recibirá la retribución, una retribución que será plena en la segunda venida de Cristo, pero que ya recibe una retribución de acuerdo a su vida de gracia o a su vida de pecado. Entonces, no es que el alma y el cuerpo queden en un estado de dormición. Así, a partir de textos de la Escritura, como los de San Pablo y el mismo Evangelio, se puede ver que existe algo, que algo queda viviendo, queda un elemento vivo después de la muerte. San Pablo le dice a los filipenses, no sé qué es lo mejor para mí, si quedarme aquí con ustedes o irme al encuentro con Cristo. Ya está en San Pablo la conciencia que después de la muerte se va a encontrar con Cristo. Segundo, el mismo Cristo, estando en la cruz junto con el ladrón, le va a decir, te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. No le dice, va a entrar en un estado de dormición y nos veremos al final de los tiempos cuando yo regrese. No, te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. Entonces los padres, al encontrarse con estos textos, se dan cuenta que no se entra en un estado de dormición. El cuerpo experimenta la corrupción, pero el alma se va a afrontar un juicio particular. Aquí hay algo interesante porque menciona a los santos. Dice que no se va a reunir ni con los ángeles ni con los santos. En este sentido, también al llegar al encuentro con Dios, ¿puede ver a estas personas? Efectivamente, nosotros creemos en la fe de la Iglesia, por ejemplo, en el Concilio de Florencia, en la bula Benedictus Deus del Papa Benedicto XII, que las almas que mueren perfectamente purificadas van al encuentro, a la visión cara a cara con Dios, una visión intuitiva con Dios. Es decir, van a estar allí junto a Dios. Entonces, cuando la persona muere, pues va y se reúne junto con las almas que ya están gozando de la visión beatífica de Dios. Los santos, los bienaventurados, la Santísima Virgen María. Bueno, por otro lado quisiera saber la cuestión del purgatorio. En la Biblia, como tal, no aparece la palabra purgatorio, pero entonces, como qué citas bíblicas o qué contextos definen lo que es el purgatorio. ¿Qué es el purgatorio en sí? Hay unas almas que mueren imperfectamente purificadas, con algunos pecados veniales, con algunas penas temporales. El pecado tiene una doble pena, una pena eterna y una pena temporal. El sacramento de la confesión me borra la pena temporal, es decir, la pena que merece la condenación eterna, el infierno. Pero ese pecado causa también en mí unas heridas, unas manchas que hay que limpiar, que hay que purificar. Yo las limpio y las purifico a través de la oración, del ayuno, de las penitencias. Pero cuando quedan sin purificar, entonces estas manchas, estas heridas que causa el pecado, son purificadas en el purgatorio, o llámese fuego purificador, como lo menciona la Sagrada Escritura. Un fuego que purifica, que limpia el alma para que ésta pueda entrar a la presencia de Dios. Al cielo, dice la Sagrada Escritura, no entra nada impuro. Entonces, por eso es necesaria una purificación que es distinta de la condenación eterna. Es un estado, no es un estado intermedio. El purgatorio se convierte en un paso hacia el cielo. El que está en el purgatorio gozará de la visión de Dios. El que está en el infierno está condenado allí eternamente. Bueno, y pues ya que también toca un poquito el tema del cielo, ¿cómo podríamos definir el cielo? ¿Qué es el cielo?
El cielo es la visión de Dios, es el encuentro con Dios, es el abrazo con Cristo, es estar con Cristo para toda la eternidad. El hombre ha sido creado para vivir con Dios, el hombre anhela la felicidad, anhela la belleza, anhela la bondad, y Dios es la felicidad plena, la suma bondad, el sumo bien. Entonces el cielo es precisamente encontrarse con quien es la verdad, con quien es el bien, con quien es la suma bondad. Bueno, por otro lado sabemos que Dios es un Dios de misericordia, o eso se le escucha decir mucho a la gente. Quisiera saber si Él es un Dios misericordioso, ¿por qué existe el infierno? Hay que decir de entrada que Dios no ha creado el infierno. El infierno lo ha creado el demonio, el mismo hombre. Dios nos ha dado la libertad, nos ha hecho libres, y yo libremente o elijo la gracia o elijo el pecado, o elijo el amor de Dios o elijo rechazarle, vivir lejos de Él. Entonces, cuando yo rechazo la gracia de Dios y elijo el pecado, yo me autoexcluyo de Dios. No es que Dios me rechace, es que yo mismo rechazo a Dios y me autoexcluyo de la salvación. Entonces, si rechazo el amor de Dios, ¿cómo puedo pretender vivir en el cielo? ¿Cómo puedo pretender vivir en la presencia de Dios si desde acá, desde la tierra, le he rechazado? Entonces, Dios no ha creado el infierno, sino que el infierno nosotros mismos lo hemos creado cuando rechazamos a Dios, que es amor y que es bondad.